Hola, yo soy Mariana Carazo, educadora y mamá de 3. Mi objetivo con este espacio es informarte acerca de la importancia y urgencia de un cambio educativo por medio del juego en la educación de hoy. Y yo soy Silvia Hidalgo, emprendedora, publicista y educadora. Y acompaño a Mariana en este podcast para demostrarte que todas las personas, independientemente de nuestra formación, jugamos un rol importante en este proceso de cambio. Hola, bienvenidos al episodio número 11 de la segunda temporada de la educación de hoy, a donde hemos venido hablando de pedagogías alternativas. En esta oportunidad soy yo, Mariana, la que tiene el honor de cerrar este viaje por las pedagogías alternativas con una cereza encima del pastel, porque tengo con nosotros desde Colombia a una mujer fantástica representando a una empresa social que es digna de que todos la conozcamos y de admirar y de seguir su trabajo. Con nosotros tenemos hoy a Natalie Mejía. Ella es la coordinadora pedagógica de AEIOTU, una empresa social en Colombia. Esta empresa, a la razón por la cual empezamos a llegar a ellos fue porque hace muchísimos años ya yo seguía este proyecto, no había ni redes sociales ni nada. Y pues yo recordaba que trabajaban con Reggio. Entonces, cuando empecé la búsqueda, otra amiga, Laura, que justo hizo un episodio de Reggio, nos dijo, AEIOTU, y se me prendió el bombillo. Dije, claro, hace años yo los conozco. Me fui para atrás, fui a buscar y me llevé la gran sorpresa que no siguen a Reggio. Fueron influenciados por la metodología Reggio Emilia para crear algo fantástico. Así que con nosotros hoy tenemos a Natalie Mejía, quien nos va a contar acerca de AEIOTU. ¿Qué es AEIOTU? ¿Cómo nace? ¿Y cuál es su trabajo? Bienvenida, Natalie, a este espacio. Bueno, Mariana, mil gracias. Feliz de poder estar acá. Mil gracias por tu generosa presentación. La valoramos mucho y estamos felices de poder compartir lo que ha sido la experiencia de AEIOTU durante este tiempo. Entonces voy a empezar por contarles un poco de qué es AEIOTU. Y como tú muy bien lo mencionas, Mariana, AEIOTU es una empresa social colombiana, por supuesto, que busca desarrollar el pleno potencial de la primera infancia. Y esto lo hacemos a través de diferentes estrategias que hoy hemos consolidado como líneas de negocio y que hacen parte de nuestro portafolio de servicios que te voy a contar más adelante. AEIOTU es una empresa entonces que nace en el año 2008 y como tú muy bien lo mencionas y siendo muy coherentes con tu investigación, nacimos como una inspiración de Reggio Emilia con el objetivo de traer a Colombia un modelo pedagógico que fuera muy innovador, que fuera muy respetuoso de los niños y que nos permitiera sobre todo ampliar la calidad en la atención de los niños del país. Entonces, nacemos en el 2008 con el objetivo de poder atender niños y familias de diferentes ciudades de Colombia y iniciamos a través de la atención directa de los niños. Esto lo iniciamos creando jardines infantiles en Bogotá, acá en la capital, en Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, Medellín. Fuimos teniendo la oportunidad de abrir jardines infantiles en cada uno de estos territorios, en los que además tuvimos la fortuna de atender niños de distintos estratos socioeconómicos. Colombia es un país que está estratificado socialmente. Hay personas que pertenecen al estrato social alto y personas que tienen una condición de vulnerabilidad. Pero a través del modelo educativo de AEIOTU hemos podido atender a diferentes poblaciones en diferentes zonas del país. Luego entonces iniciamos a ampliar nuestro pensamiento, a entender también que hay otras maneras de acompañar a los niños, que no solamente a través de atenderlos directamente en un jardín, sino que empezamos a desarrollar una diversidad de estrategias que nos permitan también, por supuesto, llegar a ellos, y es las consultorías y los proyectos, y son estrategias a través de las cuales acompañamos a educadores a mejorar sus prácticas educativas. Luego entonces también empezó a nacer todo el tema de los desarrollos digitales de AEIOTU.
Entonces, hoy por hoy tenemos la red de IO2 y son unos contenidos de e-learning, son cursos que nos permiten también llegar a familias, a niños y a otros educadores. Y por otro lado tenemos toda una línea que es la abogacía y la incidencia, que es esa que nos permite conversar con gobiernos, con mesas públicas, con alcaldías, para garantizar que las políticas de primera infancia sean una realidad. Bueno, entonces vamos a ver cómo desgrano todo lo que está pasando por mi cabeza, porque, bueno, se me olvidó decirles algo demasiado importante. Todo este proyecto para mí refleja una educación del siglo XXI en todo lo que hace. Y voy a ejemplificar la primera aspecto que me ha llevado y me llegó muy al fondo, y es que Natalie empezó con AEO2 desde su comienzo siendo maestra de estos jardines y hoy es la líder a cargo de todo este contenido pedagógico en una red enorme. ¿Qué quiere decir esto? Que es un proyecto que cree en esta colaboración, que cree en su personal, que cree que hay que ir más allá, que no nos podemos quedar quietos, que tenemos que seguir investigando. Eso para mí dice muchísimo de un movimiento educativo. Luego, ¿qué pasa acá? Tenemos a IO2, dice, vamos a acompañar a los niños. Entonces, ¿qué hace IO2 hace años? Busca un modelo que diga, es lo más cercano a la esencia del niño. Entonces, ellos ahí estaban innovando o estaban buscando metodologías que se acercaran a esto que se acomodaba a la buena educación de hoy. ¿Qué quiere decir? Que en el siglo XXI, estamos hablando de educación del siglo XXI, IO2 tuvo mayor visión que muchos porque empezó a liderar un movimiento de educación del siglo XXI comenzando el siglo 2008. Es un movimiento que empezó muy pequeño, que ha ido creciendo exponencialmente, inclusive acaban de ganar el award del Lego Foundation, que eso es, bueno, yo hasta apliqué también y pues eso es una lotería y se lo merecen porque tienen un impacto, como bien lo comenta Natalie, en diferentes estratos sociales. Entonces, buscan diversificar todo este contenido a lo largo de un país tan grande como Colombia, siendo inspiración para países latinoamericanos y a nivel mundial también, porque tienen una red de apoyo inclusive en países como Estados Unidos. Entonces, ¿qué vamos a hablar acá? Yo quiero saber, porque mi curiosidad es enorme en todo esto que queremos conversar, ¿cómo logra IO2 tener una educación de alta calidad en la primera infancia y multiplicarla en espacios de alto riesgo social y vulnerabilidad? ¿Cómo logramos esto? Porque a veces nos dicen, no, es que en la educación hay que tener plata para tener este acceso. Y yo creo que hay que tener visión para tener acceso a una educación así. Tienen todo este movimiento a nivel de gobierno que también abre puertas y busca empujar hacia una educación actual. En mis redes, tanto en Developing Minds como aquí en Educación de Hoy, yo siempre he dicho que el que quiere puede y que aunque sea un granito que usted mueva como papá, como mamá o como educador, se va a acercar a ese cambio, un cambio que IO2 está haciendo visible. Así que, Natalie, quiero saber de esto. Bueno, Mariana, pues tú bien lo dices y es un tema netamente de visión. Y ahí tú entonces empieza a entender que la educación de los niños no es solamente la educación de los niños, sino que a través de ellos llegamos a las familias, a las comunidades y de esa manera vamos ampliando el impacto. Entonces, reconociendo, por supuesto, los niños como protagonistas de los procesos, empezamos a soñar con que es posible hacer unas transformaciones más sistémicas en donde no solamente se quedaran en un pensamiento enfocado hacia el niño, sino que también cómo toda una comunidad se puede ver beneficiada de un centro educativo de alta calidad. Entonces empezamos a entender y acompañar a los niños desde procesos pedagógicos muy culturales, muy sociales, muy conscientes de la comunidad y eso empezó a permear en otros espacios.
Con el tiempo fuimos desarrollando lo que hoy nosotros llamamos el modelo educativo de IoT. Y esto que empezó como un sueño de atender a los niños en jardines fue consolidándose como un modelo educativo, como un currículo que está ampliamente desarrollado y que es desarrollado por maestros para maestros, que por supuesto tiene una inspiración en Rello, pero es entendido desde un contexto colombiano. Entonces empezamos a crear nuestro modelo educativo que tiene en cuenta unos fundamentos que son nuestros valores, que son la inclusión social, pero que también es la construcción del conocimiento, y tenemos alrededor todos unos componentes que nos permiten seguir ampliando todo este concepto de las transiciones y por qué el ambiente es importante y por qué el ambiente, y no porque tengas una condición de pobreza tienes que vivir en un ambiente desastroso, sino que por el contrario, eso te dignifica mucho más. Entonces, desde ahí hay una apuesta interesante también en cómo nuestros ambientes educativos dan un mensaje distinto, que no importa tu estrato social, sino que IoT y el modelo de IoT puede facilitarle a los niños espacios como estos que van de todas maneras transformando la mentalidad de las familias. ¿Y esto cómo se logra? Realmente no con una inversión de recursos muy alta, sino que tiene que ver en cómo yo tengo un espacio y hago que ese espacio sea muy digno para los niños que atiendo allí. Y esto acompañado de otros elementos. Por ejemplo, como hay material natural, ¿cierto? Que hace parte del contexto, pero que a mí me da un montón de posibilidades de aprendizaje increíbles y que si yo lo dispongo de una manera estética y respetuosa y tengo una intención en el aprendizaje a partir de ese material, puedo desarrollar sin duda el potencial de los niños. Como hay un material de reciclaje también que es absolutamente valioso, en el que no tengo que tener fichas y un montón de cosas para poder lograr procesos, por ejemplo, de construcción en los niños, sino que si yo tengo un material de reciclaje, ¿cómo lo utilizo? ¿Cómo lo resignifico en pro del aprendizaje de los niños? Entonces, creo que todo esto a lo que nos lleva Mariana es a entender que hay una posibilidad enorme de cosas que no requieren de muchos recursos, pero que sí pueden cerrar mucho la brecha social de los niños que viven en condiciones de pobreza. Tengo dos preguntas a raíz de esta conversación, Natalie. La primera es, ¿cómo describirías vos a esta metodología de IoT? ¿Qué es lo que la hace especial, única y propia? Porque ustedes fueron, yo siento como haciéndose camino, que eso es normal y natural, y me identifico porque a mí también me ha sucedido, hasta llegar a un momento de comodidad, donde yo digo, ya yo esto lo siento propio, ya esto es lo mío y me siento a gusto. ¿Qué es este lugar de confort y de hogar que describe la metodología de IoT? Bueno, yo creo que lo que nos hace muy especiales es pensar en que sea un modelo muy flexible y muy adaptable, y que no necesitamos de grandes escuelas y grandes infraestructuras para hacer posible la educación para los niños. Es pensar en que es posible, es pensar desde la posibilidad de que podemos recurrir a diferentes cosas y diferentes materiales, que no importa si eres pobre o eres rico, pero que tienes derecho a una educación de calidad, y que por sobre todas las cosas a quienes priorizamos es a los niños. Entonces creo que hoy, y pensando un poco en el contexto colombiano también, eso nos hace muy especiales y muy diferentes. Y es que, Mariana, desafortunadamente la realidad de la educación de la primera infancia en Colombia no es todavía lo que quisiéramos. Todavía son muchos los retos que hay a nivel de la educación de la primera infancia. Estoy hablando especialmente de Colombia, y es que hay todavía mucha brecha, hay mucha inaccesibilidad, hay muchos niños que no reciben hoy ningún tipo de educación. Entonces, el que nosotros podamos pensar en que es posible, en que esos niños tienen derecho a acceder a una educación de calidad, creo que eso ya nos hace diferentes y especiales. Así es, y aún más especiales tomando en cuenta prácticas apropiadas que se acercan al desarrollo del niño como tal. Me imagino que debe haber mucho acompañamiento también socioemocional, ¿verdad? Porque es todo, dependiendo del proyecto, dependiendo del centro, debe haber todos contextos demasiado diferentes entre estos espacios. Y para lograr este éxito con los niños hay un pilar muy grande, que es un pilar que para mí es de gran reto, pero una vez que ya uno tiene ese corazón ganado, lo puede lograr. Y estos son los docentes. Los docentes vienen de proyectos muy diferentes, de modalidades
que los han obligado a pensar de una forma, que no han nunca ni repensado sus prácticas, ni han salido de esta zona de confort, porque me incluyo, yo fui a la universidad, me enseñaron una cosa, yo salí de la universidad a ser la teacher de la pizarra, la tiza, el recorte, y ya yo estaba lista para que todos se quedaran en silencio, nadie hablara y listísima. Y de repente el balde de agua fría, años después, donde me repensé que nada de lo que yo hacía era acorde al desarrollo de los niños. Entonces, una educación que yo recibí para mi formación pedagógica totalmente inapropiada a lo que los niños necesitan. Entonces, yo nunca digo, a mí me dicen, es que las maestras no tenemos las culpas, no tenemos por qué adivinar si no fuimos formadas así. A donde llegamos a tener este encuentro de formación a algo diferente, pues no nos gusta a veces porque es algo muy diferente, no estoy acostumbrada, no sé si lo estoy haciendo bien. ¿Cómo es este proceso de acompañamiento a los docentes en esta red? Bueno, pues esa es una muy buena pregunta y coincido contigo en que sin los maestros claramente esto no sería posible. Y nosotros también salimos de la academia con una formación distinta en la que pensamos que va a ser las letras y los números y el tablero. Estoy totalmente identificada contigo. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Que cuando yo maestra salí de la universidad, llego a un aula y me enfrento a unos ambientes distintos que están pensados en rincones y resulta que me empiezan a decir que hay un material natural que también me sirve para el aprendizaje de los niños y que hay otras posibilidades de aprendizaje, eso ya te confronta el pensamiento de una manera increíble. Para lograr esto, entonces desarrollamos todo un programa de formación para los maestros que claramente empieza con un proceso de inducción, pero que no termina ahí, que es un proceso que está en constante construcción y evolución. Y es porque todo el tiempo estamos trabajando por poder acompañar a las coordinadoras de cada uno de los centros y ellas a su vez acompañan en un proceso pedagógico muy cercano, casi que en el aula también, a cada una de sus maestras. Y tenemos dentro de nuestro plan de formación distintas estrategias que nos permitan asegurar que los maestros y los educadores están en constante formación. Hacemos tertulias, hacemos círculos de lectura, hacemos encuentros pedagógicos, simplemente hacemos saludos como un ritual que tenemos en la mañana antes de recibir a los niños, como un momento de conexión, como un momento de revisitarnos, de saber en qué procesos vamos, de entender un poco también que va mucho más allá de solamente atender a los niños, sino que definitivamente requiere de tejer unos vínculos que nos permitan asegurar que el equipo está bien, porque sin duda lo que no atraviesa al maestro no le llega al niño. Entonces, eso es lo que buscamos un poco, que nuestros maestros estén bien, que estén en una constante formación que le pueda llegar a los niños también. Bueno, es que a mí me parece esto fabuloso y es que una cosa es plantearse una idea y otra cosa es ver los años que ustedes llevan en este proyecto y yo soy testigo de la evolución, del crecimiento, de los logros que han tenido y esto es producto de un buen trabajo, ¿verdad? Porque lo que crece así como espuma es porque se ha hecho bien, porque tienen una misión clara, porque tienen una misión firme y que tienen una meta. Ya como para terminar acá y cerrar, me gustaría conocer un poco de esta parte de e-learning, cómo funciona, quién se beneficia, por qué nace esta parte digital. Bueno, entonces es un proceso bien rico y es porque es la oportunidad de poder acompañar a las familias también, ¿cierto? Ya llegamos a los niños, empezamos a llegar a otros educadores y qué pasa con los papás, que son ese primer núcleo en el que se encuentran inmersos los niños. Entonces, en pro de poder generar un trabajo mucho más articulado y de también llegar a otras regiones en las que no estábamos, pero que la tecnología nos lo permite, empezamos a desarrollar unos cursos, unos diplomados, unos contenidos creados por los mismos niños que nos fueron ayudando a consolidar todos unos desarrollos digitales que hoy por hoy se constituyen en la red de IO2. Y aquí extiendo una invitación y entonces es a que todos puedan inscribirse, es una plataforma gratuita, se llama Red IO2 y en la red de IO2 van a encontrar eso, contenidos para los niños, desarrollados por los niños que son absolutamente bellos. Hay cuentos, por ejemplo, que son hechos por los niños que escuchan a otros niños y que los pueden transformar de distintas formas. Hay contenidos para educadores, hay cursos, hay diplomados,
Por ejemplo, próximamente vamos a lanzar un diplomado muy interesante sobre los proyectos de investigación, cómo aprenden los niños a través de la investigación. Entonces, todos estos son recursos que lo que pretenden es acompañar a los niños, a los educadores y también a las familias. Sabemos que los papás se enfrentan todo el tiempo a muchos retos en crianza, en disciplina, no sabemos cómo hacer, entonces ahí está la respuesta también. Y es poder realmente constituirnos como eso, como una red que se está pensando en la primera infancia y que a futuro pues podamos ver esos resultados de una primera infancia que fue muy, muy bien acompañada. Bueno, nos queda como anillo al dedo para el cierre. Yo les voy a poner aquí en las notas del episodio sus enlaces, todos los enlaces de IOTU y las redes, de la red de IOTU también. Para mí, este proyecto es una visión de educación de hoy, es una educación del siglo XXI, es una educación por y para los niños. Para mí me honra muchísimo que sea un país que es, a pesar de que es grande, ¿verdad? Mucho más difícil de ser escuchado. Y es un proyecto que se reconoce a nivel mundial, que tiene gran esfuerzo y valor. Un esfuerzo que nos da un mensaje, y el mensaje que nos llevamos hoy es que ustedes, papás y docentes que nos están escuchando, pueden hacer un cambio. Ustedes son el eje de acción. Con tan solo querer es poder. ¿Cómo? Compartiendo información, divulgando, aprendiendo. Eso es un eje de cambio. Si IOTU no hubieran creído en esto hace mucho tiempo, no estarían donde están hoy. Así que con esto cierro. Muchas gracias, Natalie, por tu espacio, por tu tiempo. Para mí es un honor tenerte en este espacio y les deseo lo mejor y que sigan creciendo como lo han hecho y llegando a mucho más corazones colombianos. Millón de gracias, Mariana. Feliz de participar en este espacio. Ojalá podamos seguir tejiendo muchas conversaciones alrededor de estos temas que nos apasionan tanto. Mil gracias por la invitación y siempre súper dispuestos a acompañar estos tiempos. Gracias a vos. Gracias.